En medio de un paisaje bucólico donde el tiempo parecía arrastrarse lentamente, se encontraba la pequeña comunidad rural de San José. El lugar, conocido por su encanto pintoresco y su ritmo de vida tranquilo, estaba compuesto por casas sencillas, campos verdes y un grupo de habitantes que, a pesar de su apariencia pacífica, tenían una tendencia a mantener sus secretos más profundos, enterrados bajo capas de tradición y prejuicio. Entre estas tradiciones y la rutina apática, había un pequeño punto de agitación: la llegada de Jane, la nueva profesora de la escuela local. Jane era una joven vibrante y llena de esperanza, con un ardiente sueño de transformar la educación en la pequeña ciudad. Con su carácter afable y su pasión por la enseñanza, pronto se destacó entre los habitantes que inicialmente la recibieron con curiosidad y una buena dosis de escepticismo. La escuela, aunque pequeña, tenía una reputación de ser un bastión de resistencia a los cambios, y la idea de una mujer negra al frente de las clases fue recibida con una mezcla de asombro y desconfianza, como si un huracán hubiera llegado para agitar las aguas de la tranquilidad rural. Pero no era solo la mirada de extrañeza de los niños y los padres lo que Jane enfrentaba. Había algo más insidioso en el aire, algo que susurraba entre los pasillos de la escuela y por las calles de la ciudad. Y mientras Jane luchaba por ganarse la confianza de sus alumnos y padres, comenzaba a sentir el peso de una resistencia silenciosa, una sensación casi palpable de que su éxito sería meticulosamente saboteado por fuerzas que operaban en las sombras. La resistencia que Jane enfrentaba no era solo una cuestión de educación, sino un profundo enraizamiento de prejuicios y tradiciones que no estaban dispuestos a rendirse. La escuela, en su simplicidad, tenía un aura de inmutabilidad. Los profesores anteriores eran figuras casi mitológicas, cuyas palabras y métodos eran reverenciados como verdades absolutas. Jane, con sus nuevas ideas y métodos innovadores, era vista como una especie de intrusa en un territorio sagrado. La resistencia se manifestaba en pequeñas acciones, miradas furtivas, susurros en las reuniones y una negativa velada a aceptar sus propuestas. Pero la verdadera prueba estaba a punto de comenzar, y Jane, aunque un poco intimidada, no estaba dispuesta a rendirse. Lo que Jane no sabía era que su principal antagonista no estaba solo en la escuela, sino en su propia familia. Su primo Marcos, un hombre de influencia y respeto en la comunidad, era el principal opositor de su presencia en la escuela. Marcos tenía un secreto que si se exponía podría no solo arruinar su reputación, sino también lanzar una sombra sobre toda la familia. Y mientras Jane intentaba consolidarse como profesora, una creciente tensión comenzaba a formarse entre ellos, una tensión que prometía explotar en algún momento. Marcos, quien siempre había sido una figura protectora y admirada por Jane, ahora parecía un extraño. La mirada de desprecio y el tono ácido en sus palabras indicaban que algo estaba profundamente mal. Él era el tipo de persona que, en su posición de poder, podía hacer o deshacer la carrera de Jane con un simple gesto. Sin embargo, su animosidad no parecía tener solo que ver con la llegada de Jane, sino con algo mucho más profundo y personal, algo que estaba escondido bajo capas de falsa cordialidad y aparente normalidad. La ciudad, con su fachada de tranquilidad, era un tapiz complejo de secretos y mentiras. Las pequeñas intrigas y los conflictos velados eran parte del día a día, pero la llegada de Jane había expuesto una fisura que parecía estar a punto de ensancharse. El clima de tensión se intensificaba con cada día que pasaba, y Jane comenzaba a darse cuenta de que su lucha por respeto e igualdad se estaba convirtiendo en una batalla mucho más personal y peligrosa de lo que había imaginado. Mientras Jane enfrentaba la creciente resistencia en la escuela, la situación en casa estaba lejos de ser mejor. La convivencia con Marcos se había vuelto cada vez más incómoda. Los encuentros familiares, que antes eran momentos de alegría y unión, ahora se transformaban en campos de batalla, disfrazados, donde las palabras cortantes y las acusaciones veladas eran el plato principal. Jane intentaba mantener la compostura y enfocarse en su trabajo, pero la presencia opresiva de Marcos la hacía sentir como si estuviera siempre al borde de un precipicio.
Las semanas pasaban y la incomodidad entre Jane y Marcos parecía aumentar exponencialmente. Marcos, con su influencia y posición, usaba cada oportunidad para minar la confianza de Jane ante la comunidad y sus colegas. Mientras tanto, Jane luchaba por mantener el enfoque en su misión, intentando ignorar los ataques y continuar haciendo la diferencia en la vida de sus alumnos. Pero la verdad es que la tensión constante estaba comenzando a afectar su salud mental y emocional, y la línea entre lo profesional y lo personal comenzaba a desvanecerse. Con el tiempo, la situación llegó a un punto crítico. Jane descubrió accidentalmente un detalle que podría cambiarlo todo. Un secreto enterrado hace mucho tiempo que vinculaba a Marcos con un escándalo que, si se revelaba, tendría consecuencias devastadoras para la reputación de ambos. Jane se encontró ante un dilema moral y emocional. ¿Debería ella exponer la verdad y arriesgarse a destruir la reputación de su propia familia o encontrar una forma de lidiar con la situación y curar las heridas que ahora estaban expuestas? La decisión era casi insoportable y el futuro de Jane en la comunidad dependía de cómo eligiera enfrentar esta nueva y compleja realidad. Jane sentía el peso de la decisión en sus hombros como una piedra colosal. Revelar el secreto podría ser la clave para finalmente obtener el respeto y la aceptación que tanto anhelaba, pero también podría llevar a una ruptura irreparable en la dinámica familiar y en la comunidad. La sensación de estar entre la espada y la pared se veía exacerbada por la constante vigilancia de Marcos y por la creciente presión de sus colegas y alumnos. Cada paso que daba parecía estar cargado de implicaciones, y el miedo a lo desconocido hacía que se cuestionara sobre su propia cordura. Marcos, por otro lado, parecía más determinado que nunca a mantener su dominio sobre la situación. Tenía una habilidad casi sobrenatural para crear un ambiente donde la tensión se volvía constante. Sus acciones no eran solo ataques directos, sino una serie de pequeños gestos que minaban la confianza de Jane como una gota de ácido que corroía lentamente la estructura de una piedra. La ironía de su situación no pasaba desapercibida para Jane. El primo, que siempre había sido un pilar de fuerza, ahora era el mayor obstáculo en su camino hacia el cambio. En sus conversaciones con amigos y colegas, Jane intentaba buscar apoyo, pero solo encontraba respuestas evasivas y simpatías superficiales. La comunidad, que una vez parecía acogedora, ahora estaba repleta de susurros y miradas furtivas. Era como si todos estuvieran jugando un juego complicado de esconderse, donde nadie quería ser el primero en revelarse completamente. La falta de apoyo concreto hacía que Jane se sintiera aún más aislada e insegura sobre qué hacer. Con el tiempo, Jane comenzó a explorar nuevas maneras de lidiar con la situación, intentando al mismo tiempo protegerse y mantener su integridad. Comenzó a usar su talento para la comunicación de una manera más estratégica, tratando de ganarse la confianza de la comunidad a través de acciones y resultados visibles. Cada pequeña victoria en el aula, cada progreso que sus alumnos lograban, era una manera de ganar terreno y mostrar que su presencia tenía un valor real a pesar de los desafíos. El humor, a menudo, fue el único alivio en medio de todo este caos. Jane descubrió que una risa compartida con sus alumnos o una broma sutil sobre las situaciones absurdas que vivía podía ser una forma poderosa de aliviar la tensión y crear lazos. Era como si la comedia fuera una válvula de escape, una manera de mantener la cordura en un ambiente donde el drama y el conflicto se estaban convirtiendo en la norma. Mientras Jane intentaba navegar en este mar turbulento, la comunidad continuaba siendo un reflejo de sus complejidades. En una ciudad donde todos conocían a todos y los secretos eran más comunes que las sonrisas, la dinámica de poder y las relaciones personales eran un enredo intrincado. Jane tenía que ser cuidadosa con cada movimiento, pues cualquier paso en falso podría significar un retroceso en su lucha. La naturaleza casi teatral de los eventos la hacía reflexionar sobre cuán absurda podía ser la vida a veces. En medio de este torbellino ocurrió un evento inesperado. Se convocó una reunión comunitaria para discutir cuestiones relacionadas con la escuela. Era un evento que prometía ser el escenario perfecto para un enfrentamiento directo entre Jane y sus opositores. Jane sabía que necesitaba usar esta oportunidad para defenderse y reafirmar su valor como profesora. Sin embargo, la reunión también era un campo minado de intrigas y alianzas ocultas, donde la verdad a menudo era distorsionada por la narrativa dominante.
Jane se preparó meticulosamente para la reunión, sabiendo que era una oportunidad crucial para voltear la marea a su favor. Organizó sus ideas, preparó sus argumentos y, con una determinación casi palpable, entró en la sala con una postura que mezclaba confianza y una pizca de nerviosismo. El ambiente estaba cargado de expectativas y mientras la reunión comenzaba, Jane sintió que la tensión se elevaba, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. A medida que la reunión avanzaba, Jane se encontró en un verdadero campo de batalla verbal. Cada comentario, cada pregunta, era una oportunidad para probar su punto de vista y desmantelar los argumentos de sus adversarios. Usó su agudeza y su conocimiento para responder con precisión, intentando desarmar la hostilidad que se dirigía hacia ella. A pesar de la dificultad de la situación, Jane no pudo evitar encontrar un cierto humor en la teatralidad del momento, casi como si estuviera participando en un drama elaborado. Lo que parecía una noche de debates y disputas llegó a su fin con una sensación ambigua. Jane había logrado hacer un impacto significativo, pero el conflicto entre ella y Marcos estaba lejos de resolverse. La reunión, aunque fue una victoria en términos de reconocimiento y respeto, también dejó a Jane más consciente del hecho de que la batalla solo estaba comenzando. Las cuestiones de fondo, el secreto de Marcos y el futuro de la comunidad continuaban flotando en el aire, como nubes cargadas a punto de desatarse. Después de la reunión, la tensión en la escuela y en la comunidad parecía haber alcanzado un nuevo pico. Jane estaba exhausta, pero su victoria en la reunión le dio un impulso renovado. Sin embargo, la alegría por la pequeña conquista estaba ensombrecida por la creciente presión que sentía por todos lados. Las palabras de Marcos, aunque nunca directamente confrontativas, flotaban sobre ella como una sombra amenazante. Jane necesitaba una estrategia para lidiar con el secreto de Marcos sin destruir su propia cordura. La ironía del destino hizo que, en lugar de encontrar apoyo, Jane se encontrara con una serie de obstáculos inesperados. Sus intentos de mejorar el ambiente escolar eran frecuentemente saboteados por pequeños incidentes que parecían estar diseñados para desestabilizarla. Desde materiales escolares desapareciendo hasta pequeños actos de falta de respeto, parecía que la comunidad estaba organizada en una conspiración no oficial para hacerla desistir. Mientras tanto, Marcos continuaba manipulando los eventos de manera sutil, como un maestro oculto que orquestaba una sinfonía de descontento. Jane se veía constantemente luchando contra una marea de hostilidad silenciosa. Se dio cuenta de que, para tener una oportunidad real de cambiar la situación, necesitaba desviar la atención de Marcos y de la comunidad de sus acciones destructivas. Era una batalla psicológica y emocional, donde cada movimiento tenía que ser cuidadosamente planeado. La situación en la escuela comenzó a reflejar el caos de la vida personal de Jane. Las interacciones con los alumnos se convirtieron en una fuente de consuelo y desafío, donde la energía y la curiosidad de los niños ofrecían una fuga temporal de las presiones externas. Jane descubrió que su trabajo con los alumnos era la única constante positiva en su vida tumultuosa. Se involucró en proyectos creativos y actividades extracurriculares, tratando de crear un ambiente positivo que pudiera contrarrestar la negatividad que la rodeaba. Jane también comenzó a explorar las historias y los rumores de la comunidad para entender mejor el contexto en el que estaba inmersa. Se dio cuenta de que la ciudad, con sus tradiciones antiguas y sus secretos oscuros, tenía una complejidad que iba más allá del simple conflicto entre ella y Marcos. Cada individuo tenía sus propias motivaciones y miedos, y Jane se vio en un intrincado juego de ajedrez social, donde cada pieza tenía un papel crucial. Un día, durante una conversación casual con una colega de trabajo, Jane escuchó un rumor que la dejó intrigada. La colega mencionó un incidente del pasado que involucraba a Marcos y su familia, algo que parecía estar directamente relacionado con el secreto que Jane había descubierto, aunque el rumor no proporcionaba detalles concretos. Era suficiente para hacer que Jane se preguntara si la verdad sobre el pasado de Marcos podría ser la clave para resolver la situación. Impulsada por la nueva información, Jane decidió investigar más a fondo. Comenzó a hacer preguntas discretas y a recopilar información sobre el pasado de Marcos. Cada fragmento de información que obtenía, aunque
pequeño, parecía arrojar nueva luz sobre el misterio. La búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión y Jane se vio sumergida en una red de historias y mentiras que parecían entrelazarse de manera cada vez más compleja. Jane también comenzó a percibir que el comportamiento de Marcos se estaba volviendo cada vez más errático. Había momentos en que parecía desmoronarse bajo la presión, pero pronto se recomponía y continuaba con su postura autoritaria. La observación de estos momentos le ofreció a Jane algunas pistas sobre la fragilidad de su posición. Parecía que, detrás de la fachada imperturbable de Marcos, había una persona profundamente perturbada y asustada. La tensión creciente entre Jane y Marcos llegó a un punto en que cualquier interacción entre ellos se convertía en un campo de batalla psicológico. Jane intentaba mantener la compostura y concentrarse en su trabajo, pero la presencia constante de Marcos y sus provocaciones sutiles hacían que cada día fuera un desafío. Ella se dio cuenta de que, para enfrentar la situación, necesitaba encontrar un equilibrio entre su coraje y su cautela, sabiendo que cualquier error podría tener consecuencias graves. Mientras Jane luchaba por mantener el equilibrio, la comunidad continuaba siendo un reflejo de sus propias ansiedades y tensiones. La relación entre ella y los habitantes de la ciudad parecía estar en una cuerda floja, donde cualquier movimiento en falso podría llevar a un colapso total. Jane se encontraba en un estado de alerta constante, donde cada interacción y cada decisión parecía ser un paso en un laberinto complejo de relaciones y expectativas. El clima en la escuela comenzó a reflejar las tensiones crecientes de manera cada vez más evidente. Las reuniones de padres y maestros se convirtieron en verdaderos campos de batalla, donde las críticas veladas y los comentarios sarcásticos eran los protagonistas. Jane, que siempre había creído en la fuerza del diálogo y la colaboración, se vio rodeada por un aura de desconfianza y hostilidad. Su capacidad de mantener la calma y responder con diplomacia era constantemente puesta a prueba, y cada reunión se convertía en una prueba de su resiliencia. Mientras tanto, el comportamiento de Marcos se estaba volviendo cada vez más errático. Parecía perderse en sus propias mentiras, y su actitud desdeñosa ya no lograba ocultar la desesperación que se escondía detrás de su semblante imperturbable. Jane notó que él estaba cometiendo errores cada vez más frecuentes, que eventualmente podrían exponer su fragilidad. Sin embargo, Marcos también se estaba volviendo más peligroso e impredecible, como un depredador acosado. Jane decidió que necesitaba confrontar a Marcos directamente, pero sabía que no podía hacerlo de manera impulsiva. Comenzó a planear una estrategia cuidadosa para exponer su secreto sin causar una destrucción total. En sus preparativos, se vio en un juego de ajedrez donde cada movimiento tenía que ser calculado con precisión, y el menor error podría ser desastroso. Jane comenzó a recolectar evidencias y a reunir aliados, tratando de prepararse para el inevitable enfrentamiento. Mientras tanto, la vida cotidiana en la escuela continuaba siendo un equilibrio delicado. Jane trataba de mantener un ambiente de aprendizaje positivo y productivo para sus alumnos, incluso mientras enfrentaba la creciente hostilidad de los padres y la comunidad. Utilizaba su sentido del humor y sus habilidades de comunicación para crear un espacio donde los niños pudieran florecer, incluso cuando la atmósfera a su alrededor parecía ser un campo de batalla. El ritmo frenético de su vida comenzaba a afectar su salud y bienestar. Jane se veía constantemente cansada y estresada, y las noches mal dormidas se convirtieron en una constante. Intentaba mantener la apariencia de fuerza y determinación, pero la verdad era que la presión estaba comenzando a cobrar su precio. Jane encontró un poco de alivio en momentos de relajación con amigos y colegas, pero la lucha interna por mantener el equilibrio se volvía cada vez más desafiante. Una tarde, mientras Jane estaba relajándose en un café local, encontró una figura inesperada que podría ofrecer una nueva perspectiva. Un antiguo profesor de la ciudad que se había jubilado y se había mudado. Era conocido por su conocimiento sobre la historia local y sus experiencias en la comunidad. Jane aprovechó la oportunidad para conversar con él con la esperanza de obtener algunas informaciones valiosas que pudieran ayudarla a entender mejor el contexto en que estaba inmersa. La conversación con el profesor sacó a relucir varias historias y detalles sobre el pasado de la comunidad y sobre Marcos. Jane escuchó atentamente, absorbiendo cada pedazo de información que pudiera esclarecer las complejidades de la situación actual.
el profesor reveló que Marcos había enfrentado un escándalo en el pasado que había sido cuidadosamente encubierto por su familia. Las revelaciones ayudaron a formar una imagen más clara del por qué Marcos estaba tan desesperado por mantener el secreto oculto. Con estas nuevas informaciones, Jane se sintió más preparada para enfrentar a Marcos. Sabía que necesitaba ser estratégica y cuidadosa para exponer la verdad de una manera que no la destruyera a ella misma en el proceso. El siguiente paso en su plan involucraba reunir evidencias concretas y construir un caso sólido que pudiera ser presentado sin causar un colapso total en la comunidad. La presión estaba aumentando y Jane necesitaba mantenerse firme y enfocada. Mientras preparaba su estrategia, Jane comenzó a percibir cambios sutiles en la manera en que era tratada por algunos miembros de la comunidad. Aunque la hostilidad no había desaparecido completamente, había señales de que algunos comenzaban a ver el valor de su trabajo y a cuestionar la resistencia contra ella. Estas pequeñas señales de cambio eran alentadoras y daban a Jane una sensación de que tal vez, finalmente, estaba comenzando a ganar la batalla de percepción. La tensión entre Jane y Marcos llegó a un punto en que cualquier encuentro entre ellos parecía ser una guerra psicológica. Marcos, con su capacidad de manipular y distorsionar, continuaba creando obstáculos y desafíos para Jane. Pero, con el avance de su plan y las nuevas informaciones obtenidas, Jane estaba comenzando a sentir que se acercaba el momento en que podría confrontar a Marcos de manera decisiva. La preparación estaba casi completa y Jane sabía que el próximo paso era crucial para determinar el resultado final de la lucha. Jane estaba ahora al borde de una gran revelación. La tensión era palpable mientras se preparaba para confrontar a Marcos con las evidencias que había reunido. Cada momento parecía ser una batalla de nervios y el miedo a lo desconocido la acompañaba constantemente. Sabía que la revelación del secreto podría traer cambios drásticos, pero también era consciente de que necesitaba mantener el control de la situación para garantizar que no hubiera consecuencias imprevistas. Marcos, por otro lado, parecía estar cada vez más inquieto. Su comportamiento se volvía más errático y sus intentos de manipulación más desesperados. La sensación de que algo estaba a punto de suceder era casi tangible, y Jane sentía que en cualquier momento la situación podría explotar en un caos total. Sin embargo, se mantuvo enfocada y determinada a seguir con su plan, sabiendo que era ahora o nunca. El día del enfrentamiento llegó y Jane se preparó meticulosamente. Cada detalle fue cuidadosamente planeado, desde la forma en que presentaría las evidencias hasta el tono de su voz. Quería asegurarse de que el enfrentamiento fuera directo y claro, sin espacio para ambigüedades o malentendidos. La sala estaba silenciosa y cargada de tensión, y Jane sabía que cada palabra que dijera tendría un peso significativo. Marcos entró en la sala con una expresión de desafío y desdén, como si estuviera listo para enfrentar cualquier acusación con la misma frialdad que siempre había exhibido. La conversación comenzó con una tensión casi palpable, y Jane sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros, pero con coraje y determinación presentó sus evidencias y expuso la verdad de manera clara y objetiva. La reacción de Marcos fue una mezcla de sorpresa y rabia, y Jane se dio cuenta de que el enfrentamiento apenas comenzaba. El impacto de la revelación fue inmediato e intenso. La comunidad que había asistido al enfrentamiento con una expectativa creciente comenzó a reaccionar de manera dividida. Algunos estaban sorprendidos y horrorizados con la verdad, mientras que otros eran escépticos e intentaban minimizar la situación. Jane se dio cuenta de que, incluso después de la revelación, aún había un largo camino por recorrer para ganar la aceptación y la confianza de la comunidad. El enfrentamiento con Marcos había dejado a la comunidad en un estado de confusión y agitación. La revelación del secreto sacó a la luz cuestiones y dilemas que la ciudad no estaba preparada para enfrentar. Jane, aunque satisfecha por haber expuesto la verdad, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. La reconstrucción de la confianza y la restauración de la armonía en la comunidad serían tareas desafiantes y requerirían un esfuerzo continuo y cuidadoso.
después del enfrentamiento. Era un proceso lento y arduo, pero Jane estaba determinada a crear un ambiente donde la verdad pudiera ser discutida y donde las heridas pudieran comenzar a cicatrizar. Mientras Jane lidiaba con las consecuencias de la revelación, Marcos parecía haberse retirado de la vida pública. Su ausencia era notable y la falta de su influencia directa hizo que la comunidad comenzara a ajustarse a la nueva realidad. Sin embargo, Jane sabía que la retirada de Marcos no significaba el fin de los problemas. La ciudad necesitaba enfrentar sus propios desafíos y trabajar para superar las divisiones que habían sido exacerbadas por la crisis. La situación en la escuela comenzó a mejorar lentamente. Con la disminución de la resistencia abierta y la creciente aceptación del trabajo de Jane, pudo concentrarse más en la educación y el desarrollo de sus alumnos. El ambiente escolar, que antes era tenso y adverso, comenzó a transformarse en un espacio más acogedor y productivo. Jane sintió un alivio creciente al ver los resultados positivos de su esfuerzo. Sin embargo, el viaje de Jane estaba lejos de estar completo. Sabía que, incluso con las mejoras, aún había mucho que hacer para garantizar que la comunidad y la escuela se recuperaran totalmente. Jane estaba comprometida en continuar su trabajo y en ayudar a la comunidad a superar las divisiones y los prejuicios que habían surgido. El proceso de curación y reconstrucción sería largo y desafiante, pero Jane estaba lista para enfrentar los desafíos que vinieran. Jane comenzó a implementar nuevas iniciativas en la escuela para promover la inclusión y la comprensión entre los alumnos y la comunidad. Organizó eventos educativos y actividades que buscaban abrir el diálogo sobre temas de diversidad y respeto. El objetivo era crear un ambiente donde las diferencias fueran celebradas en lugar de temidas y donde la comprensión mutua pudiera florecer. Cada evento fue un intento de cimentar el cambio y de establecer una nueva norma para la convivencia en la escuela y en la ciudad. Mientras Jane trabajaba para transformar el ambiente escolar, Marcos continuaba en su escondite, lejos de los reflectores. Aunque su ausencia era un alivio para Jane, la sombra de su pasado aún planeaba sobre la comunidad. La gente empezaba a hacer preguntas sobre lo que había sucedido con él, y la falta de respuestas claras creaba un vacío de especulación e incertidumbre. Jane necesitaba lidiar con ese vacío de forma estratégica para evitar que surgieran nuevos conflictos. El proceso de curación en la comunidad estaba en marcha, pero no sin obstáculos. Algunas personas se resistían a los cambios, aferrándose a sus creencias y prejuicios antiguos. Jane se encontró en una posición en la que necesitaba ser tanto una defensora del cambio como una mediadora de conflictos. La tarea de reconciliar opiniones divergentes y de promover una verdadera comprensión entre los miembros de la comunidad era más compleja de lo que había anticipado. La relación de Jane con los padres de los alumnos comenzó a mejorar gradualmente. Se involucró en conversaciones individuales y en grupos de padres para discutir las preocupaciones y las esperanzas que tenían respecto a la escuela y la educación de sus hijos. Estas interacciones se convirtieron en una oportunidad para que Jane demostrara su compromiso con la calidad educativa y su disposición para escuchar y responder a las necesidades de la comunidad. No obstante, Jane aún enfrentaba desafíos personales mientras lidiaba con el estrés y la presión acumulados. Las largas horas de trabajo y el constante compromiso con la comunidad estaban comenzando a cobrar un precio en su salud física y mental. Sabía que necesitaba encontrar un equilibrio entre su trabajo y su vida personal, pero estaba tan involucrada en su misión que se olvidaba de cuidar de sí misma. Para manejar su estrés, Jane comenzó a buscar maneras de relajarse y rejuvenecer. Se dedicó a actividades que le daban placer, como caminatas en la naturaleza y sesiones de meditación. Estos pequeños cambios ayudaron a traer un poco de paz y claridad a su vida, permitiéndole enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva. A pesar de las dificultades, estas prácticas se convirtieron en un ancla que la ayudaba a mantener el enfoque y la resiliencia. La transformación en la escuela y en la comunidad no pasó desapercibida. Jane comenzó a recibir elogios y reconocimiento por sus esfuerzos para promover la inclusión y el respeto. Aunque estos reconocimientos eran bienvenidos y alentadores, Jane se mantenía humilde y enfocada en su misión. Sabía que el verdadero éxito no se medía por los elogios, sino por los cambios reales y duraderos que lograba implementar.
Mientras la comunidad comenzaba a ajustarse a la nueva normalidad, algunos miembros empezaron a acercarse a Jane para pedir consejos y orientación. Era una señal de que la confianza estaba siendo gradualmente reconstruida y de que las personas estaban comenzando a ver a Jane como una fuente de apoyo e inspiración. Estos momentos de conexión fueron una prueba de que el cambio era posible y de que el arduo trabajo estaba comenzando a dar frutos. La presencia continua de Marcos seguía siendo un recordatorio constante de los desafíos que Jane había enfrentado. Aunque él ya no estaba activamente involucrado en la comunidad, su legado y las consecuencias de sus acciones aún estaban presentes. Jane sabía que debía continuar trabajando para asegurar que la comunidad pudiera recuperarse completamente y que las lecciones aprendidas no se olvidaran. A medida que pasaba el tiempo, Jane comenzó a reflexionar sobre el impacto de su viaje. Se dio cuenta de que había aprendido mucho sobre sí misma y sobre la fuerza de la comunidad. Aunque el camino había sido difícil y lleno de obstáculos, Jane encontró una nueva confianza y un sentido de propósito en su trabajo. El viaje estaba lejos de estar completo, pero ella estaba decidida a seguir avanzando y a hacer la diferencia, un paso a la vez. A medida que Jane se dedicaba a su trabajo en la escuela, se dio cuenta de que el cambio no se limitaba solo a los aspectos visibles y tangibles. Había una transformación más profunda ocurriendo en las actitudes y las mentalidades de las personas a su alrededor. Comenzó a percibir que aunque algunas resistencias aún persistían, había una creciente aceptación y una disposición para enfrentar cuestiones difíciles de manera más abierta y honesta. El progreso en la escuela fue acompañado por una serie de iniciativas comunitarias que Jane ayudó a coordinar. Eventos como ferias culturales y debates comunitarios se convirtieron en oportunidades para promover la inclusión y fortalecer los lazos entre los miembros de la ciudad. Estas actividades no solo ayudaron a disipar prejuicios, sino que también crearon un sentido de comunidad más cohesivo y solidario. Marcos, a pesar de su ausencia física, todavía influenciaba la dinámica de la comunidad de maneras inesperadas. Sus aliados y simpatizantes aún intentaban perpetuar sus ideas y su visión del mundo, creando desafíos adicionales para Jane. Ella tuvo que lidiar con estos remanentes de influencia de forma cuidadosa, asegurando que las nuevas iniciativas no fueran socavadas por viejas creencias. Jane comenzó a colaborar con otros líderes comunitarios para establecer programas de apoyo y mentoría para jóvenes. Estos programas fueron diseñados para ofrecer orientación y apoyo a niños y adolescentes, ayudándoles a desarrollar habilidades de liderazgo y a construir una visión positiva para el futuro. El éxito de estos programas se convirtió en un reflejo directo del impacto positivo que Jane estaba teniendo en la comunidad. Mientras la comunidad avanzaba, Jane también enfrentaba el desafío de reconciliar sus propias experiencias y sentimientos. La lucha por la aceptación y el enfrentamiento del prejuicio habían sido desgastantes, y Jane sabía que necesitaba encontrar maneras de procesar y sanar las heridas que habían sido abiertas. La búsqueda de terapia y apoyo emocional se convirtió en una parte importante de su viaje personal. El regreso de Marcos a la ciudad era inminente. Rumores comenzaron a circular sobre su posible reentrada en la comunidad y la expectativa estaba alta. Jane sabía que la llegada de Marcos podría traer nuevos desafíos y complicaciones. Ella comenzó a prepararse para lidiar con esta nueva fase, reforzando sus esfuerzos para asegurar que la comunidad permaneciera unida y resiliente. La tensión con la posible vuelta de Marcos trajo un sentimiento de incertidumbre. Jane usó esta oportunidad para involucrarse aún más con la comunidad, organizando reuniones y discusiones para preparar a todos para posibles escenarios futuros. El objetivo era asegurar que independientemente de lo que sucediera, la comunidad estuviera preparada para enfrentar los desafíos de forma cohesionada y solidaria. La interacción de Jane con los estudiantes y padres continuaba siendo una fuente de inspiración y motivación. Comenzó a notar que el ambiente escolar se estaba transformando en un espacio donde la colaboración y el respeto mutuo eran la norma. Los estudiantes estaban comprometidos y motivados, y la escuela se convirtió en un modelo de inclusión y progreso. Jane se sentía realizada al ver los frutos de su trabajo en acciones concretas y positivas. Jane también comenzó a invertir en su propio desarrollo personal y profesional.
buscó cursos y talleres sobre liderazgo, educación y gestión de conflictos, con el objetivo de mejorar sus habilidades y estar mejor preparada para los desafíos futuros. El crecimiento personal de Jane se reflejó en su capacidad de lidiar con la complejidad de las cuestiones comunitarias y escolares. Con el tiempo, Jane se dio cuenta de que el viaje había traído no solo desafíos, sino también oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Se sentía más fuerte y más capaz que nunca y estaba entusiasmada con el futuro. La comunidad, a pesar de las dificultades, había mostrado una resiliencia impresionante y Jane estaba confiada en que, con perseverancia y compromiso, continuarían haciendo progresos. La llegada de Marcos a la ciudad fue marcada por una mezcla de alboroto y expectativa. Jane, ahora más preparada y confiada, observó de cerca el regreso de su primo. Sabía que el encuentro sería decisivo no solo para ella, sino para la comunidad en su conjunto. Marcos volvió con una postura más reservada y Jane percibió que él estaba tratando de reevaluar su papel y su influencia en la ciudad. Marcos hizo un intento de reintegrarse en la comunidad con un comportamiento aparentemente más conciliador. Sin embargo, Jane, conocedora de los verdaderos motivos detrás de sus acciones, permaneció vigilante. La sutileza con la cual Marcos intentaba reintegrarse no la engañaba. Sabía que cualquier movimiento podría ser un intento de recuperar el control y desestabilizar el progreso que se había hecho. El retorno de Marcos también sacó a relucir discusiones más amplias sobre perdón y reconciliación. Jane se encontró en medio de un dilema moral, donde debía decidir si permitiría que Marcos tuviera una segunda oportunidad o si continuaría manteniéndolo a distancia. Las conversaciones con la comunidad sobre estos temas fueron profundas y reveladoras, mostrando cómo el proceso de sanación era complejo y multifacético. Mientras la comunidad debatía sobre el regreso de Marcos, Jane se enfocó en reforzar los principios de inclusión y respeto que había establecido. Organizó eventos para promover el diálogo abierto y para asegurar que todos se sintieran escuchados y respetados. La transformación que Jane había promovido en la escuela y en la comunidad sirvió como un ejemplo poderoso de cómo el cambio positivo era posible, incluso frente a adversidades significativas. Jane también enfrentó la necesidad de cuidar de su propia salud mental y emocional. El estrés acumulado a lo largo de los años comenzó a manifestarse de formas que no podía ignorar. Con el apoyo de amigos, familiares y profesionales de la salud, Jane comenzó a encontrar maneras de lidiar con la presión y a asegurar que su bienestar fuera una prioridad. Este enfoque en su propia recuperación era crucial para su capacidad de continuar su trabajo de manera eficaz. La relación de Jane con Marcos continuó siendo un campo de batalla psicológico. Él intentaba mostrarse arrepentido y dispuesto a cambiar, pero Jane estaba consciente de que el verdadero cambio solo podía ser medido por acciones y no por palabras. El desafío era equilibrar la apertura para la reconciliación con la necesidad de proteger los avances que había logrado en la comunidad. El proceso de reconciliación fue lento y lleno de matices. La comunidad, ahora más madura y consciente de las lecciones aprendidas, comenzó a ajustarse al nuevo equilibrio. Jane usó su experiencia y sus habilidades para mediar y facilitar conversaciones que ayudaran a desatar los nudos de tensión y desconfianza que aún existían. Con el paso del tiempo, el regreso de Marcos fue integrado a la nueva realidad de la comunidad. Él, ahora más consciente de las limitaciones y las expectativas colocadas sobre él, comenzó a adaptarse al nuevo contexto. Jane, aunque cautelosa, reconoció que la verdadera medida del éxito sería la capacidad de todos, incluyendo a Marcos, de colaborar para un futuro mejor. El viaje de Jane culminó en una nueva fase de su vida y carrera. Se convirtió en una defensora prominente de la educación inclusiva y la justicia social, usando su experiencia para inspirar y apoyar a otras comunidades enfrentando desafíos similares. Jane encontró propósito en compartir sus historias y lecciones, ayudando a crear un impacto positivo más amplio. A pesar de los desafíos y las dificultades, Jane se sintió satisfecha con la transformación que había promovido. La comunidad, ahora más unida e inclusiva, era un testimonio del poder de la resiliencia y el compromiso con el cambio. Jane sabía que el camino aún no estaba completamente trazado, pero estaba confiada en que, con perseverancia y determinación, el futuro sería brillante y prometedor.